Hola, espero se encuentren muy bien. Y bueno, este es nuestro primer video del canal referente a la historia. Y el día de hoy me gustaría compartirles algo muy curioso. En todo el mundo, el voto a la mujer se le otorgó a partir de las luchas feministas. Pero en México pasó algo, podría decirse, contrario. En todo el mundo, las luchas feministas las diferentes luchas feministas fueron las que llevaron a presionar a los gobiernos a que dieran el voto a la mujer, aunque es un derecho y ese no debería ser el papel de los estados de dar o quitar derechos. Bueno, pues fue otorgado debido a la lucha feminista. Pero en México pasó algo muy curioso. Primero, a principios del siglo XX, en 1920 y tantos, hubo una guerra llamada la Guerra Cristera. Este término fue acuñado por un historiador de apellido Meyer, eh, Sergio Meyer. Esta guerra, ¿qué hizo? Pues bueno, puso a muchos católicos, especialmente católicos, pero fue en general hacia la religión, puso a muchos católicos en aprietos, porque la fe era algo que ya no podría practicarse de forma pública, eso incluyendo en la política. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues las mujeres católicas de México fueron las que lucharon principalmente por el voto y podría decirse que fueron la razón por la que se les dio. Aunque les dije, los derechos no se dan ni se quitan, pero así es como funciona lamentablemente en cuanto a política. El derecho al voto en México fue algo que se otorgó a nivel municipal, o sea que las mujeres podían votar y ser votadas a nivel municipal en 1947 y pudieron votar y ser votadas para cargos nacionales en 1953. Para que llegara a este punto tuvieron que pasar muchas cosas. Yo me quiero enfocar en hablar de esta particularidad de la presión de las mujeres católicas y podría decirse incluso de la iglesia mexicana, aunque en sí fue más de los grupos de mujeres que se formaron para que esto se pudiera lograr. Bueno, pues no podemos entender todo esto sin hablar de Rerum Novarum. Perdonen mi pronunciación de latín, pero bueno, esta encíclica fue promulgada por León XIII en 1891. ¿Y qué nos dice? Pues muy sencillo. En ese momento había una preocupación muy grande de la desigualdad que había surgido con la revolución industrial, el crecimiento del socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la iglesia se ve en necesidad de invitar a los fieles a que participen activamente en sus contextos, no solamente en cuestiones de la fe, sino también en política, de manera empresarial, de manera social, de manera de la educación, en todos aquellos aspectos de su contexto. Tras esta invitación, pues empiezan a generar muchos grupos eh, católicos, de laicos, bueno, de gente creyente, pero que no era religiosa en sí, no sacerdotes, no monjas. Uno de ellos se llama, o se llamaba porque cambió de nombre, Damas Católicas, aquí en México. Este fue fundado en 1912, que después, en 1920, pasa a ser Damas Católicas Mexicanas, después de la Revolución Mexicana, y después de la Guerra Cristera, adquiere el nombre de Unión Femenina Católica Mexicana, que era parte de la Acción Católica Mexicana, que para los mexicanos pueden decir, me suena Acción Católica, me suena mucho Acción Católica. ¿Qué me suena? Bueno, pues al Partido Acción Nacional. Bueno, ¿qué pasa? A partir de 1929, que es cuando termina la Guerra Cristera, por así decirlo, porque es cuando se firma ya el fin del conflicto armado. Bueno, pues, ¿qué se dice? Los católicos no pueden participar activamente. Como católicos me refiero a personas que pertenecen a grupos religiosos, sacerdotes y religiosas. No pueden participar activamente en la política, o sea, no pueden ser funcionarios, no pueden ser presidentes, no pueden ser alcaldes, senadores, diputados, etc. Pero bueno, ¿qué pasa?
vemos que los católicos que venían de un trauma de la guerra cristera, que no se les permitía, eh, que surge de que no se les permitía expresar la fe de manera pública, o sea, en espacios públicos, incluyendo las iglesias. Recordemos que las iglesias son espacios públicos o eran espacios públicos a partir de las leyes de reforma de Benito Juárez. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, los católicos se sienten rechazados, se sienten alejados de las decisiones del país, especialmente las mujeres. Pues, ¿qué pasa? Empieza una serie de lucha, no lucha de la manera que surgió en otros países, sino empieza como una lucha social, política y publicitaria, en la cual, a partir de las revistas que tenían estos grupos femeninos, eh, empiezan a buscar que se les reconozca legalmente para poder decidir sobre quién está en el poder. Esto lo vamos a ver en varios videos. En uno es muy complicado, no quiero atosiguarlos con un video de 3 horas, pero vamos a ir pasito a pasito. Hoy vamos a presentar el antecedente y presentar el tema. Bueno, pues, ¿qué pasa? Estas mujeres dicen, yo quiero participar y votar por quien esté en el poder, porque yo no voy a permitir que otra vez me vuelvan a, a limitar mi fe a espacios. eh, entonces yo quiero participar activamente en la política. ¿Qué pasa? En ese momento lo que actualmente conocemos como el PRI, pues dice no, porque si le damos el voto a la mujer, van a votar por quien les diga el cura cuando se confiesen, van a votar por quien les diga el sacerdote. Entonces, ese era el argumento principal para no darle el voto. Pero, pues ellas decían, no es solo por eso, quiero ejercer mi libertad, quiero ejercer mi deber como cristiana de decidir sobre aquello que impacta socialmente a mi país, porque estos grupos, en concreto la Unión Femenina Católica Mexicana, no solamente estaban dedicadas a que les dieran el voto ya, no, también estaban enfocadas en dar educación, tenían una revista que hablaba de temas de cultura, sí de fe, pero también de cultura, de educación, de preparación. Buscaba que todos aquellos que profesaran la fe pudieran ser parte del contexto, ya sea por eh, disminuir la desigualdad social, económica, disminuir la diferencia en educación y también poder ser libres en el sentido de la libertad se da a partir de la verdad, este lema de la verdad nos hará libres, la verdad como conocer y conocer las opciones. Entonces, pues bueno, este fenómeno es un fenómeno muy curioso que nos puede llevar bastante tiempo, como les mencionaba. Entonces, espero que se queden en el canal y estén pendientes de las publicaciones. Vamos a dejarlo por aquí. Puede ser un shock, puede ser algo muy nuevo que les diga que en México las que lucharon por el voto fueron las mujeres católicas, separadas del movimiento feminista, se separaron a principios del siglo XX por diferencias ideológicas, por así decirlo, y por diferencia de lo que buscaban a partir de el reconocimiento social de la mujer. Pero bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí. Estén al pendientes. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.